Ah, caras nuevas, como dice mi hermana Lucy, ¿verdad? Un saludo especial para todas las personas que nos miran a través de las redes sociales, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de algo muy importante, hermanos, y espero que captemos bien. Y quiero decirles que el tema de esta noche yo lo he titulado como Babilonia, el primer imperio mundial. Entonces, hoy vamos a ver quién era Babilonia, ¿verdad? Y déjenme decirle de que podríamos tomar lo que esto es como la clave o la llave para entender el Apocalipsis entero. Cuando nosotros vamos a estudiar, vamos a hacerlo sucesivos en 4 prédicas diferentes en el libro de Daniel y vamos a poder entender completamente el libro de Apocalipsis y después lo vamos a estudiar capítulo por capítulo y va a ser fácil para nosotros poder entenderlo. Entonces, esta va a ser como quien dice una de las llaves principales para entender el Apocalipsis. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el libro de Daniel. Y va a ser el libro de Daniel 2 y el libro de Daniel 7, ¿verdad? Y bueno, en Daniel 2 aparece ahí una imagen. El rey Nabucodonosor sueña, bueno, tiene un sueño y en el sueño se le aparece ahí una imagen con diferentes metales, ¿verdad? Y en Daniel 7, el sueño ya no es para el rey, es para Daniel. Y Daniel en su sueño ve de que hay 4 bestias y que suben del mar. Amén. Entonces, hoy no me voy a centrar en todos los materiales ni en describir toda la imagen, ¿verdad? Solamente me voy a centrar en un metal, en una parte de la imagen de la imagen que aparece ahí, ¿verdad? Para que vamos a hacer 4 prédicas diferentes para estudiar un material diferente y poder comprender cada uno. Entonces, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel y nos vamos a ir a Daniel 7 y vamos a leer del verso 1 al 4. Daniel 7, verso 1 al 4. Amén. ¿Sí lo tiene? Dice el libro de Daniel 7, verso 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y sus visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Verso 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies y a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Mire, ahí es donde dice enhiesta, significa que se puso derecho. Así, para que entendamos, ¿verdad? Se puso de pie derecho, ¿verdad? Entonces, vemos ahí claramente que en el verso 4, ¿verdad? Daniel tuvo una visión y dice que subían 4 bestias del mar. Ahora, cada vez de que en este contexto y en el libro de Apocalipsis, cada vez que usted encuentre que diga la palabra mar, significa que es de todas las naciones, tribus, lenguas, naciones y pueblos. Entonces, en Daniel 7, la cabeza de león representa a Babilonia. Entonces lo vamos a comprobar. Y en Daniel 2, 31 al 38, se los voy a leer y si usted quiere ponerse contexto, búsquelo, dice. Daniel 2, verso 31, y vamos a leer
hasta el 38. Amén. Aquí está soñando el rey y Daniel en este instante se lo está interpretando el sueño. Y dice Daniel 2, verso 31, dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie de ti, y su aspecto era terrible. Verso 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Dice, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Verso 34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada con mano e hirió a la imagen y sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Leamos el verso 37 y dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, en los que ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Amén. Ponga atención. En el sueño de Daniel, Daniel ve 4 bestias. La primera tiene cabeza de león, es Babilonia. Y en el sueño del rey Nabucodonosor, él ve una imagen de diferentes metales y la cabeza dice que es de oro. Entonces, cabeza de león, Babilonia, y cabeza de oro, Babilonia. Daniel 2 y Daniel 7 es exactamente el mismo sueño con diferentes interpretaciones, ¿verdad? Ok, entonces surge la pregunta, ¿de dónde surgieron estos pueblos babilónicos o de dónde se formaron, verdad? Entonces, para ver su origen, nos vamos al libro de Génesis 10, verso 8. Ahí tiene su comienzo y el origen de estas personas, los babilónicos. Génesis 10, el primer libro de la Biblia. Génesis 10, verso 8, 9 y 10. ¿Sí lo tiene? Dice Génesis 10, verso 8, dice: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec acá Calne en la tierra de Sinar. Ok, mire, ahí donde dice, verso 10, dice, y fue su comienzo su reino Babel. Quiero decirles de que este Nimrod, que la vez pasada lo estudiamos, ¿verdad? Este Nimrod fue el fundador de Babilonia. Dice de que su comienzo de su reino fue Babel, que más tarde se le puso el nombre de Babilonia. Y ahí de donde viene Babilonia. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel, verdad? Amén. Y Nimrod, a nuestro español sería rebelión. Y Babel sería confusión hacia nuestro español, ¿verdad? Ahora bien, según la historia, ¿verdad? Babilonia, según la Biblia, el fundador de Babilonia fue este personaje llamado Nimrod. Y si lo buscamos a través de la historia, también la historia demuestra de que este personaje Nimrod fue el fundador de Babilonia, ¿verdad? Y esta Babilonia empezó a ser un gran imperio conquistador, ¿verdad? Y a medida que fue conquistando diferentes imperios, entonces se fue haciendo un imperio mundial, un imperio grande, ¿verdad? Al principio empezó conquistando a Egipto, Libia y Judá. Eran ciudades muy grandes, ¿verdad? Y la Biblia demuestra de que Babilonia conquistó a estas ciudades, ¿verdad? Pero, como les digo, también la profecía demuestra de que Babilonia sería un gran conquistador, ¿verdad? Y les vamos a poner un ejemplo que conquistó, por ejemplo, digamos, a Egipto. Y lo vemos en Ezequiel 30, verso 10.
Si usted lo quiere buscar, Ezequiel 30, verso 10. Dice Ezequiel 30, verso 10, dice, así ha dicho el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ve usted, ahí está en la profecía, en el libro de Ezequiel, ¿verdad?, de que Babilonia iba a conquistar a Egipto. Y luego en el verso 25, de ahí mismo de Ezequiel 30, verso 25, dice, fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia y los brazos del faraón caerán. El faraón era solamente en Egipto. Y dice, y sabrán que yo soy el Señor cuando yo pongo mi espada en la mano del rey de Babilonia y la extienda contra la tierra de Egipto. Vemos claramente, ¿verdad?, de que Babilonia iba a conquistar a Egipto. Y es muy interesante saber de que el Señor, Dios Todopoderoso, está entregando, ¿verdad?, a Babilonia diferentes ciudades, ¿verdad? Ahora bien, también había otra profecía para conquistar a Judá, para que ustedes no digan de que yo vengo a inventar. Y dice en Daniel 1, verso 1, está la profecía de Babilonia que va a conquistar a Judá, que eran los hebreos o los judíos. Y dice Daniel 1, verso 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahora bien, es allí donde fueron llevados cautivos los hebreos a Babilonia, donde se llevaron a Daniel y a los otros tres, ¿verdad? A tres más, ¿verdad? A Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Donde se los llevaron cautivos y allí estuvieron un buen tiempo, ¿verdad? Ahora, cuando se los llevaron cautivos, los hebreos o los judíos adoptaron muchas costumbres paganas de esta Babilonia, ¿verdad? Entonces, Babilonia, ¿verdad? Déjenme decirles de que este nombre de Babilonia aparece 250 veces en la Biblia, pero es muy importante porque este es el comienzo prácticamente, ¿verdad?, el imperio mundial, y juega un papel muy importante para nosotros hoy en día. Ahora, esta Babilonia tenía una de las grandes maravillas de la antigüedad, y déjenme decirle que tenía 53 templos a diferentes dioses, ¿verdad? Se cree de que todos sus muebles, sus mesas de su interior eran tallados de puro oro, ¿verdad? Y la Babilonia de la antigüedad hoy en la actualidad es Irak y sería 90 kilómetros al sur de Bagdad. Entonces ahí en Irak se encuentra la antigua Babilonia, ¿verdad? Ahora bien, había una profecía para Babilonia, ¿verdad? Así de como Dios le mostró el clímax de que Babilonia sería un conquistador, entonces también le mostró su descenso. Había una profecía para la destrucción de Babilonia. Dios pone reyes y quita reyes. Eso nosotros lo sabemos y lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces la profecía para la destrucción de Babilonia está en Jeremías 50, verso 35. Jeremías 50, verso 35. Contesta con un amén cuando lo tenga. Jeremías 50, verso 35. Jeremías 50, verso 35. Y vamos a leer hasta el 39, vamos a leer para que entendamos un poco. Dice, Jeremías 50, 35 dice, espada contra los caldeos. Los caldeos se le llamaba a Babilonia. Y dice el Señor, contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios, espada contra los adivinos. Les digo yo de que en Babilonia había muchos adivinos, hechicerías, muchos dioses paganos, ¿verdad? Dice verso 36, espada contra los adivinos y se entontecerán,
espada contra sus valientes y serán quebrantados, espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados sobre sus aguas, y secarán porque es tierra de ídolos, y se entontecerán con imágenes. Verso 39, por tanto allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, y nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Amén. Como les digo, Dios le muestra a Babilonia el clímax de que él fue un gran conquistador, ¿verdad? Y según Daniel 7 y Daniel 2, Babilonia es cabeza de león y cabeza de oro en la imagen. Ahora está mostrando que hay una profecía para su descenso, para la caída de Babilonia, ¿verdad? Amén. Y como les digo, el problema de Babilonia, que era pagano, ¿verdad? Tenía un montón de ídolos y servía a muchos dioses, practicaban la adivinación, ¿verdad? Y también les digo que tenía 53 templos a un dios llamado Marduk, que en la Biblia lo encontramos con el nombre de Merodach. Y ya vamos a ver quién es este, ¿verdad? Se lo voy a leer, pero si usted tiene a Jeremías a la mano, ahí aparece el dios Marduk o Merodach, que es el mismo. Dice Jeremías 50, verso 2, hablando del dios de Babilonia, de uno de los dioses principales de Babilonia, ¿verdad? Que a él le tenían 53 templos, y como les digo, estaban tallados de oro sus muebles, por eso era una de las maravillas del mundo. Dice Jeremías 50, verso 2, dice, anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodach. Ahí está el Dios que yo les digo. Destruidas son sus estatuas, quebrados son sus ídolos. Como les digo, este Dios Merodach, también conocido como Marduk, tiene diferentes nombres, solo que en cada región se le ponía un nombre diferente, ¿verdad? Era conocido de diferentes maneras. Se supone de que este Dios era un Dios de justicia, de compasión, también tenía mucha influencia en la curación de la medicina, en la magia, y se supone de que también, ¿verdad?, era una deidad sobre la agricultura, de que hacía de que lloviera y que sus tierras, todos sus terrenos fueran fértiles, ¿verdad? Pero déjenme decirles de que este Dios, Marduk, Merodach, y ¿se acuerdan ustedes de este personaje Nimrod? Que les dije yo, de que este Nimrod, Nimrod, para los que no estuvieron la vez pasada, ¿verdad? Nimrod se casó con su propia mamá. Entonces, este personaje Nimrod fue uno de los primeros principales personajes que se reveló a Dios en la Biblia. Cuando Nimrod muere, su esposa, su madre, entonces lo manda, ¿verdad?, a que de alguna manera lo hagan como quien dice con picadillo, como cebolla o como tomate, y luego guarden sus cenizas y las mantengan ahí por un tiempo, y luego de un determinado tiempo su esposa o su madre da la orden de que las cenizas las soplen en dirección al sol, ¿verdad? Y 2 años después esta mujer aparece embarazada, pero resulta de que ella dice de que está embarazada de Nimrod, de su esposo, y ella dice de que Nimrod está vivo, porque se supone de que él la embarazó. Entonces Nimrod, ahora él reencarnó y vive en el sol. Nimrod ahora es el sol. Para los babilónicos, Nimrod es el sol. Entonces, desde ahí, ¿verdad?, viene completamente la adoración a todos los ídolos, ¿verdad? Entonces, por primera vez en la Biblia, de aquí se cree de verdad de que hay una reencarnación, o se cree de que cuando uno muere queda alguna parte de nosotros vivo, el alma que anda por ahí penando el espíritu. Escuchen, solo existe Génesis,
no existen los demás libros. En el libro de Daniel, en adelante, ya demuestra de que hay vida después de la muerte. Pero ellos creen, por primera vez, de que cuando uno muere hay un alma. Tienen que poner, como les digo, desde aquí mucha atención en adelante, que desde el comienzo de Babilonia se cree de que hay un alma y que cuando uno muere queda por ahí el alma penando o un espíritu por ahí deambulante, ¿verdad? Bueno, Nimrod dice de que fue encarnado en el sol, ¿verdad? Y bueno, entonces se cree de que la inmortalidad del alma, ¿verdad? De que el alma no muere, y la Biblia en ningún momento había dicho eso, ¿verdad? Ahora bien, cuando Babilonia conquistó a Judá, a los hebreos, el pueblo de Dios, hay una advertencia de parte de Dios que cuando lleguen a la tierra prometida, no adapten o no hayan adoptado esas costumbres paganas, porque ellos estuvieron en Babilonia, los judíos, y luego fueron regresados a su tierra. Pero hay una advertencia de parte de Dios, ¿verdad?, que no adaptaran esas costumbres paganas, ¿verdad? Y la adoración al sol, que es este personaje Nimrod, ¿verdad?, es una creencia muy antigua, no es de que la trajeron los mayas y los incas que nosotros conocemos, ¿verdad?, sino que viene desde el Génesis, viene la adoración al sol, ¿verdad? Y yo creo que la moneda de Perú se llama Inti, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Inti, ¿verdad? Que es el mismo Dios Sol. El Dios Sol se le conoce con diferentes nombres en cada ciudad, ¿verdad? Incluso en Perú hay una ciudad o un templo que se llama Machu Picchu, ¿verdad? Ese es un templo especial en adoración al sol, ¿verdad? Y creo que hay una moneda que se llama Sol. Bueno, 20 sol, peruano, no sé, ¿verdad? Bueno, escuche bien, eso no viene de ahorita de los incas, de los mayas, eso viene desde el Génesis. Y hoy en día lo tenemos, pero muchos no sabemos, ¿verdad? Ahora bien, acuérdese usted, ¿verdad?, de que Dios le dijo a Adán, si comes del fruto, vas a morir. No existe hasta ahí nomás, ¿verdad?, de que Dios revela que en adelante, ¿verdad?, hay vida después de la muerte. Dios le dice, si comes del fruto, vas a morir. Pero Satanás le dice que lo comas, ¿verdad?, y que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como un Dios. Entonces, los babilónicos creen de que cuando uno muere, hay un alma por ahí penando o uno se va y reencarna en otra persona. Desde el principio viene esa creencia. Y como les digo, había una advertencia de parte de Dios para los hebreos de que no adaptaran estas costumbres paganas cuando estuvieron ahí en Babilonia. Entonces, para ver eso, está en el libro de Deuteronomios 18, verso 9. Esta es la advertencia de parte de Dios para su pueblo. Deuteronomios 18, verso 9. Amén. Deuteronomio 18, verso 9, vamos a leer hasta el 11, dice, verso 9, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Está hablando de Babilonia, de los babilónicos. Verso 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Entendemos nosotros, ¿verdad?, de que esta Babilonia juega un papel muy importante hoy en día, ¿verdad? Desde en ese tiempo vienen todas las creencias paganas, todo el espiritismo, ¿verdad? Y todo esto fue absorbido por el pueblo de Dios. Ahora, todos los demás imperios traían la misma
costumbre o la misma línea de pensamiento. Después del imperio de Babilonia surgieron 4 imperios más, ¿verdad? Y todos los imperios tienen la misma línea de pensamiento, ¿verdad? Porque desde Babilonia hasta el último imperio, que el último imperio Dios lo va a quitar, ¿verdad? Hay un día especial que es dedicado para adorar al Dios Sol. Y hoy en día lo conocemos, ¿verdad? Como hasta en inglés dice Sunday. Y si usted lo separa, ¿cómo dice? Bueno, ¿verdad? Ese es el domingo, ¿verdad? Y ese, como les digo, ese viene desde Babilonia, desde el primer imperio, ¿verdad? Y ha sido una línea, una costumbre en todos los demás imperios. Y hasta que entró a la iglesia, ¿verdad? Fue absorbido por la iglesia católica y evangélica y todo hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, la vez pasada también les hablé de que en Ezequiel, ¿verdad? Había muchas personas que le estaban dando culto al sol, ¿verdad? Yo creo que ustedes se acuerdan. Y si no, pues yo se los voy a leer en Ezequiel 8, 16. Dice de la siguiente manera: y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose al oriente. Dentro del templo del Señor, en la antigüedad, habían personas adorando al Dios Sol. Como les digo, desde la antigüedad, desde el Génesis, desde el primer imperio, Babilonia, viene la costumbre de adorar al Dios Sol, ¿verdad? Y yo personalmente estudio mucha historia porque la historia es una pieza clave. Yo creo, para mí no existe otro libro que tenga la verdad más que la Biblia, ¿verdad? Pero yo estudio historia porque la historia uno lo pone como en el lugar exacto para poder entender la Biblia. Entonces yo soy una persona de que estudio bastante historia, ¿verdad? Eso le ayuda mucho a uno para comprender el momento exacto de lo que habla la Biblia. Entonces, en Daniel 2, Babilonia es cabeza de león, y en Daniel 7 es cabeza de oro. Cuando a medida que vayamos avanzando, tal vez en la siguiente prédica, ¿verdad? Vamos a empezar a dibujar la imagen, porque la cabeza es fácil, ¿verdad? Entonces después vamos a empezar a dibujar la imagen para ir describiendo cada uno de los metales hasta llegar al fin del mundo, el imperio que Dios va a quitar. Y luego vamos a ver el Apocalipsis uno a uno, y va a ser fácil de digerirlo después de ver esas otras prédicas, ¿verdad? Y bueno, había una profecía, ¿verdad?, para Babilonia y el nacimiento del imperio sucesor, que quién iba a quedar en vez del imperio de Babilonia, ¿verdad? Dios llamó a un personaje, Ciro, del imperio de los medos y los persas, y este imperio iba a suceder a Babilonia, ¿verdad? Y la profecía del llamamiento de Ciro fue escrita aproximadamente 100 años antes de que este personaje Ciro, rey Ciro, naciera, ¿verdad? Y tengo una profecía más contra la destrucción de Babilonia. Si usted la quiere leer, está en Isaías 13, verso 19. Ya vamos a terminar en unos 50 minutos. Amén. Ya vamos a terminar. Isaías 13, verso 19. Es muy bonito cuando uno entiende, ¿verdad? Y a mí me gustaría dárselos uno a uno para que no se perdieran, como quien dice, la línea de pensamiento. Y al digerir usted a Daniel con 4 prédicas, con descubrir quién es la imagen, usted fácilmente va a poder digerir el Apocalipsis. Entonces, esta es como la llave principal para desbloquear Apocalipsis, y así va a poder entender todo. Dice Isaías 13, verso 19. Siempre hablando de la destrucción de Babilonia. Dice Isaías 13, verso 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, serán como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada
ni morará en ella generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes, y en sus palacios aullarán hienas y chacales, y sus casas de deleite, y cercano a llegará esta a su tiempo, y sus días no se alargarán. Escuche bien, ahí una vez más nos está profetizando Isaías, ¿verdad?, sobre la destrucción de este imperio de Babilonia. Y dice ahí de que Babilonia era hermosa, ¿verdad? ¿Por qué era hermosa? Este rey, Nabucodonosor, se me dificulta un poco para decirlo, ¿verdad?, como un trabalengua. Babilonia era en un área como desértica, pero este rey de Babilonia se casó con una mujer del valle de Mesopotamia. En el valle de Mesopotamia hay mucha vegetación, muchos árboles, pero cuando la mujer de este rey llega a Babilonia, mira todo desierto, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer de este rey como que no mucho le gusta Babilonia porque era desértico, entonces, escuche bien, lo que hace como quien dice el amor. Este rey, por el amor a su esposa, para que no se le fuera, ¿verdad?, entonces mandó a poner un montón de jardines colgantes muy bellos en Babilonia, ¿verdad? Por eso dice ahí, Babilonia, hermosura, dice, y ornamentos. Se cree que tenía miles de jardines colgantes. Babilonia, ¿verdad? Amén. Y este imperio de Babilonia, ¿verdad?, como fue un imperio muy grande y conquistador, él se sentía indestructible, aunque viendo las profecías, él creía de que nunca jamás iba a ser destruida Babilonia, ¿verdad? Y acuérdense ustedes en Daniel 5, ¿verdad? Les voy a leer Daniel 5, 28. ¿Se acuerdan ustedes cuando están en una fiesta, ¿verdad?, y luego se aparece una mano en la pared y que dice Mene, Mene, Tekel, Uparsi, ¿verdad? Esa vez ya ellos habían sido advertidos, ¿verdad? Pero ellos dijeron, no, aquí no pasa nada, porque tenían unos muros enormes, ¿verdad? Y eran fuertes en armamento, ¿verdad? Y en personajes, ¿verdad? En personas militares, ¿verdad? Entonces se creían ellos indestructibles, ¿verdad? Pero esa misma noche, dice el verso 30, la misma noche fue muerto el rey de los caldeos, dice, y fue entregado su imperio al siguiente imperio sucesor, ¿verdad? Que la próxima vez lo vamos a ver, que va a ser el imperio de los medos y los persas, quien quedó en repuesto, digamos, de Babilonia, ¿verdad? De hecho, la fortaleza de Babilonia no eran sus muros ni su personal militar, ¿verdad?, sino que era el río Éufrates, porque el río Éufrates pasaba por debajo de sus muros de Babilonia y regaba todos sus campos, ¿verdad?, toda su agricultura, porque aunque el enemigo estuviera allá afuera, estuviera rodeando a Babilonia, ¿verdad?, ellos podían cerrar sus rejas, sus puertas, y el enemigo podía estar ahí, y ellos pues tenían todo su alimento, su comida, porque tenían el río Éufrates que les regaba todas sus hortalizas, todos sus siembros, ¿verdad? Entonces, una de las fortalezas principales de Babilonia era el río Éufrates, ¿verdad? Pero hay algo muy importante al saber de que Babilonia fue destruida y Dios dijo que nunca más sería habitada. Pero luego nosotros encontramos en Apocalipsis el renacimiento de Babilonia y vemos que hay una sentencia para la Babilonia, ¿verdad?, y una caída de la Babilonia. Entonces, la pregunta es, si Babilonia fue destruida en los años anteriores y Dios dijo de que nunca más iba a ser habitada, entonces, ¿de dónde aparece esta otra Babilonia del Apocalipsis? Eso lo vamos a ver más adelante. Y también, ¿verdad?, vamos a aprender que aparece ahí de que está preparado el camino para los reyes del oriente. ¿Quién es el río Éufrates de Babilonia, verdad? Y la sentencia que se le va a dar a esta Babilonia del Apocalipsis. Entonces, para poder entender, como les digo, esta es una de las piezas clave. Me centré solamente en la primera
en el primer metal de la imagen que tuvo el rey, ¿verdad? Y estamos hablando solamente en la cabeza de oro de la imagen. Y según las 4 bestias que suben del mar, también Babilonia es cabeza de oro y también es cabeza de león. Entonces, luego en la siguiente vamos a ver los siguientes metales, sucesivamente para abajo, y los siguientes animales. Entonces, yo hasta aquí lo voy a dejar porque me gusta ser puntual. Yo espero de que hayamos aprendido algo y el Señor Jesús me los bendiga. Amén. Aquí estaré. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Dios bendiga a nuestro hermano, ministro, Jorge Ramos. Gloria al Señor. Amén. El Señor sigue